bien dicen que para un alivio siempre hay un remedio. Paso a paso, los grandes remedios dan un gran resultado. Adéntrate a esta plática con la doctora Denise Peña y bienvenido seas a Grandes Remedios. Bienvenidos a este episodio de Grandes Remedios. Soy la doctora Denise Peña, médico internista, y hoy voy a hablarles sobre tuberculosis. Tuberculosis es una enfermedad que ha marcado la historia de la humanidad en cuanto a su cultura, en cuanto en las artes, la moda. Entonces vamos a adentrarnos un poquito en esta enfermedad. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por Mycobacterium tuberculosis y afecta principalmente a los pulmones, pero puede afectar a cualquier órgano del cuerpo. Y tiene el récord Guinness como la enfermedad más antigua que ha atacado a los humanos. De hecho, hay momias momias egipcias, 3000 años antes de Cristo, que tienen datos de tuberculosis en los huesos, en las vértebras, que ahora le llamamos enfermedad de Pott a esa parte de la enfermedad. Tiene muchos nombres porque ha estado con nosotros desde mucho tiempo. Entonces le llamábamos tisis. Tisis en griego significa descomponerse o desgastarse con el tiempo. Tisis. De hecho, Hipócrates a la tisis le llamaba tisis, pero también les decía a sus discípulos que si lo diagnosticaban, que no trataran ni de darle seguimiento ni de darle tratamiento, ya que solo les iba a traer mala fama. Entonces, bueno, ese era otro de los nombres. Otro de los nombres era consunción, que esto es muy parecido a tisis, que era porque iban perdiendo mucho peso, entonces sí se iba deteriorando el cuerpo. Y este fue el nombre por mucho tiempo hasta que descubrieron que esta enfermedad hace un tipo de tubérculos y entonces fue que se le llamó tuberculosis. Yo creo que esta enfermedad se puede dividir en antes de el doctor Roberto Koch y después del doctor Roberto Koch. ¿Por qué? Porque en 1882, con un microscopio que de hecho le regala a su esposa, él descubre que esta enfermedad no tiene características hereditarias, sino infecciosas, y encontró al bacilo culpable. Entonces, él alcanza a ver al bacilo, después hizo una baciloscopía, o sea, lo que fue es que en flema de una persona enferma alcanzó a ver el bacilo, que es Mycobacterium tuberculosis. Entonces, en 1882 cambia el panorama completamente. De ser una enfermedad que la catalogaban y la romantizaban como una enfermedad hereditaria, una enfermedad que le daba como que a las personas intelectuales, que le daba a los poetas. Entonces, digamos que antes de 1882, si alguien decía que tenía tuberculosis, era algo romantizado y les decían, bueno, ve a un sanatorio. Y realmente el tratamiento en ese entonces era el aire puro, sol, exposición solar y descanso. Y ya después de esto, pues ya tiene otra connotación completamente porque ya se dan cuenta que es contagioso. Entonces, ya cuando algo es contagioso y ya empiezan a notar que se puede prevenir, entonces es que empieza a cambiar toda nuestra mentalidad alrededor de tuberculosis. Y ahí es donde empiezan, de hecho, a partir de 1890, empiezan estas campañas que eran campañas antisaliva, antiesputo, que no estuvieran escupiendo en la calle, en vía pública. De hecho, ya si hacían eso, ya era algo que se podía multar económicamente o a la cárcel. Entonces, empiezan este tipo de medidas y de hecho impactó también a la moda en el aspecto de, por un lado eran las campañas antisaliva y por otro lado también mencionaban que las mujeres debían de empezar a cortar sus faldas largas porque mencionaban que las faldas largas empezaban como a arrastrar la saliva y las bacterias y eran las que traían a las bacterias como dentro de la casa. Entonces empezaron a tomar ciertas medidas más como de prevención en estas campañas y aprovecharon las mujeres para empezar a tener como ropa más funcional, como ya tratar de liberarse de estos vestidos muy largos y faldas muy, muy largas, ¿no? Entonces está lleno de datos que, le digo, la historia de tuberculosis está llena de datos que empezaron a cambiar la cultura. Por ejemplo, dentro de mi investigación empecé a ver que el sombrero vaquero clásico de esta zona, que es el Stetson, nació justamente de que John Stetson se enferma de tuberculosis. Esto es alrededor de
1850 aproximadamente, y en ese entonces le dicen, no, tú te tienes que ir a el aire puro del desierto. Entonces él se va al aire puro del desierto y ahí es donde se da cuenta que, bueno, parte del tratamiento de tuberculosis en ese entonces era que estuvieran todo el tiempo posible en exterior. Entonces él, al ver que sí, que podía hacer un sombrero, pero los sombreros que estaban ahí se le mojaban y pasaba el agua, pero también el sol. Entonces él diseña este tipo de sombrero vaquero, que ahora conocemos como el clásico, que es el Stetson. Y afortunadamente algunos pacientes con tuberculosis, incluso sin tratamiento antibiótico, algunos sí su sistema inmune logra encapsular a la tuberculosis. Entonces él de hecho sí mejora, se recupera. Entonces él regresa a su ciudad natal y empieza esta empresa de sombreros vaqueros llamados Stetson, que son los que conocemos ahora. Y así hay muchos datos, por ejemplo, Pasadena, California, San Diego, por allá Santa Bárbara. Todos esos eran lugares que de hecho era un tipo de turismo médico curioso porque era como sanatorios precisamente para personas con tuberculosis. Entonces ellos hacían pabellones muy grandes con, digamos, terrazas, con ventanas muy grandes, con terrazas para que los pacientes estuvieran ahí el mayor tiempo posible. Y entonces este tipo de ciudades realmente florecieron por este tipo de pacientes que le llamaban los health seekers. Entonces ellos iban ahí y cuando pasa esto de 1882, que ya detectan que esto es algo contagioso, también hubo un gran cambio en esos sanatorios. Y bueno, Pasadena tiene esa parte de origen y ya después evolucionaron a ya esos sanatorios pues cerrarse, pero hubo sanatorios hasta de 700 camas, o sea, era algo muy, muy común. Entonces, bueno, todos esos datos curiosos y ahorita puede que salgan más de mi memoria. Ahorita les digo también las referencias porque hay un libro muy padre que es de donde prácticamente leí muchos datos curiosos. Leí como 3 libros para este tema, pero uno en especial está muy bonito que es el de Everything is Tuberculosis de John Green. Entonces, si quieren más datos culturales de este tema, ese es el libro indicado. Y bueno, hablando ya de tuberculosis, en la actualidad, actualmente hay 10 millones de casos nuevos por año en el mundo. Se cree que 1/3 de la población mundial tiene tuberculosis. De este 1/3 de personas que tienen tuberculosis, 90% tienen la tuberculosis latente y 10% tienen la tuberculosis activa. La tuberculosis activa es la que es contagiosa y tuberculosis latente, digamos que ya están contagiados, ya tienen la tuberculosis, pero no la están manifestando ni la están contagiando. Realmente ahí tu sistema inmune la tiene controlada, pero puede de latente desarrollarse después a activa. Entonces, pues eso es la importancia de conocer también nuestro estado, si tenemos TB latente o si estamos en TB activa. Entonces, los síntomas más comúnmente de TB activa, porque TB latente es asintomática y TB activa es tos crónica. De hecho, había una frase ahí de campaña que era la tos latosa puede ser tuberculosa. Entonces, sí, o sea, si es una tos que ya duró tiempo, es probable que sea uno de los diagnósticos diferenciales. Hemoptisis, que es sangrado al toser, eso es otra. La pérdida de peso intensa. El diaforesis, que eso es una sudoración, en especial nocturna, porque puede haber fiebre, pero también diaforesis, la sudoración. Dicen que esta sudoración es de cambiarte la ropa porque está completamente mojada, ¿no? Entonces es una diaforesis intensa. Anorexia, falta de apetito. Entonces, todo esto son datos, síntomas de posible tuberculosis. El diagnóstico se puede hacer con una baciloscopía, pero la sensibilidad de la baciloscopía es de 50%, o sea que puede ser que 50% de los casos de TB activa se nos vaya el diagnóstico si solo usamos baciloscopía. Entonces, es un método accesible, fácil, es el que usó en 1882 el doctor Roberto Koch, el alemán, pero realmente la sensibilidad a veces sí nos hace falta tener algo con mayor sensibilidad. Ahí pues lo que hacen es que tratan de hacer una baciloscopías seriadas, o sea, dan una expectoración en un vasito y se analiza. Y después otra y otra, ¿no? Casi siempre son 3.
Y lo ideal es que sean las primeras de la mañana, que generalmente tienen una mayor carga bacteriana. Entonces, eso sería lo ideal. Entonces, vaciloscopía es una de las herramientas diagnósticas. Otras son los cultivos, pero el cultivo que es el de Lowenstein-Jensen, digamos que se podría hacer, pero algo curioso de Mycobacterium tuberculosis es que dura 8 semanas en que uno pueda ver una colonia. O sea, es muy tardado, que es parte de su éxito, porque si uno en otro tipo de bacterias quiere cultivar, a lo mejor a los 2 días ya tiene unas colonias, ¿verdad? Ya hasta tiene el antibiograma y todo. En este caso no sería así. Uno se tendría que esperar 8 semanas, 2 meses, para poder ver si se cultivó o no Mycobacterium tuberculosis. Entonces es muy lento. Entonces, bueno, esa es otra de las posibilidades. Tiene un poquito mayor de sensibilidad, pero igual no es una sensibilidad perfecta. Y lo otro que tenemos a la mano son las pruebas moleculares. Las pruebas moleculares son un poquito más sensibles o mucho más sensibles, incluso pueden ser hasta de 98%. Y algo muy padre se llama, por ejemplo, GeneXpert, es de los más comunes. Y GeneXpert lo que hace es, uno, sí ver si existe, o sea, si te da el diagnóstico, pero aparte te puede decir si es resistente o no a ciertos fármacos. Entonces, está muy padre porque te puede decir si es sensible a antibióticos o resistente. Entonces, ahí ya vamos como que con una ganancia. Lo malo es que GeneXpert no está accesible en todos los lugares. Entonces, quien lo tiene, padrísimo, porque en 2 horas ya tienes este resultado positivo o negativo y también si hay resistencia o no. Entonces, eso es otra herramienta diagnóstica que tenemos. La tele de tórax tiene una sensibilidad también, que es la radiografía, de 80% en TV activa. Entonces, ahí podemos ver a veces cavitaciones, foco de Gone, o si hacemos una tomografía de tórax, también la sensibilidad aumenta un poquito. Podemos ver signos como árbol en gemación, incluso puede haber también neumotórax. Entonces, todo esto también abona, ¿verdad?, a los diagnósticos, a ver si sí es o no es. Entonces, tenemos todas estas herramientas para TV activa. Y en caso de TV latente, usamos una prueba que se llama prueba de tuberculina, que de hecho la hizo el doctor Roberto Koch. Él lo hizo pensando en que era un tratamiento. De hecho, lo promocionó como tratamiento curativo para la tuberculosis. Y al ver que los pacientes morían, esto le trajo muy mala fama al doctor Roberto Koch, que en realidad ya después nos dimos cuenta que no es para nada, la tuberculina no es tratamiento, pero sí es una prueba diagnóstica para TB latente. Entonces, esa es una prueba que se coloca en el brazo, digamos que se inyecta la prueba de tuberculina y luego se revisa a los 2 días qué tanta induración, o sea, qué tanta respuesta hay del sistema inmune hacia la tuberculina, hacia la PPD. Entonces, ahí lo que vemos y que a veces hay confusión es que no importa el tamaño de la roncha, o sea, de lo rojo, sino que importa la induración, o sea, lo que se siente. Entonces, sí se alcanza, se mide y se hace así tal cual el marcaje y la medición y se debe de revisar en lugares que saben hacerlo a los 2 días, ¿no? Entonces, esto nos da el tratamiento, más bien nos da el diagnóstico para TB latente. Y también tenemos otro que es el IGRA. Entonces, el IGRA también funciona, pero más bien está buscando, este es un estudio de sangre y busca TB latente y también depende de nuestra respuesta. Entonces, bueno, todos esos son herramientas diagnósticas. También tenemos otro que es un poquito más nuevo, a ver si digo bien correctamente esto, es el lipoarábino manano en orina, la verdad. Entonces, este también se puede, pero es mucho más, digamos que la indicación es para personas que viven con VIH y sospechamos de TB. Entonces, por ejemplo, si sospechamos de tuberculosis, pero esta persona no tiene un sistema inmune, no nos va a hacer, o sea, el sistema inmune está, digamos, atacado por VIH, entonces no nos va a hacer una prueba de tuberculina, por ejemplo, muy grande, o incluso el IGRA va a estar disminuido. Entonces, lo que hacemos es buscar acá, pero generalmente lo que se ve es una TB activa, o sea, se trata de buscar eso es una TB activa o TB tuberculosis avanzada. Eso del lipoarabinomanano es la capa lipídica que tiene la micobacteria tuberculosa. Entonces, bueno, pues eso todas son herramientas diagnósticas. Y ya como tratamiento, tenemos tratamiento que son antibióticos, pero combinados, porque este tipo de bacteria, digamos que puede hacer resistencia de manera muy fácil.
Entonces se tiene que atacar con una combinación de antibióticos y después de la combinación de antibióticos tiene que ser también por mucho tiempo. Si es sensible, eso va a funcionar. Si no es sensible, se tienen que buscar nuevas opciones. Entonces las típicas, o sea, las que son sensibles serían isoniazida, etambutol, piracinamida y rifampicina. Entonces, estos 4 y por meses, o sea, estamos hablando de tratamientos que van de 6 a 9 meses. Entonces, les llamamos generalmente DOTS, o sea, directamente observados, tratamiento Directly Observed Treatment, DOT. Y bueno, normalmente funciona, pero sí tiene que ser algo que tenga mucho seguimiento porque hay otros estudios donde nos dicen que nosotros los médicos, cuando dejamos algún esquema antibiótico, solo 1/4 parte de los pacientes sí terminan su esquema antibiótico. Lo sabemos. O sea que no se los completan todos los días que les dejamos. Entonces, si les dejamos 7 días, a lo mejor completan 3 días porque se sienten mejor al tercer día y lo dejan. Y hay veces, lo entendemos porque hay veces que los antibióticos pues traen efectos adversos, entonces no les gusta, pero aquí sí es muy importante que terminen completamente los 6 a 9 meses porque si no pueden traer resistencia. Y los medicamentos que usamos, los antibióticos que usamos reservados para esto, no son tan fáciles de conseguir. Entonces, ahorita está el de la Manid y está también otro que se llama bedaquilina, pero no son tan fáciles de conseguir y ya estamos hablando de tuberculosis activas más difíciles, ¿no? Entonces, ahí sí necesitamos un equipo de infectología y que realmente sepa, y de epidemiología, para dar un tratamiento como más adecuado. Entonces, de aquí la importancia de que por favor sí terminen sus esquemas cuando les toca. Aquí normalmente se sienten mejor y de hecho casi siempre dejan de estar contagiosos a las 3 semanas de estar con tratamiento antibiótico y ahí es el peligro de que lo dejen. O cuando empiezan a tener efectos adversos de los antibióticos, es el peligro pues de dejarlo, ¿no? Entonces, el tratamiento es muy importante. Les digo, puede ser una TB pulmonar, que es lo más común, pero también puede haber TB meningia en el cerebro, en los huesos, en los ganglios. En los ganglios se llama escrófula cuando ataca los ganglios cervicales, que pueden hacer muy grandes, incluso como ulcerar. Entonces, todo esto son manifestaciones, tuberculosis. Puede ser un gran imitador también porque se puede confundir con otras situaciones, especialmente cuando no es TB pulmonar. O sea, si es una TB intestinal, a veces están pensando en enfermedades inflamatorias intestinales o en otras, ¿no? Entonces es muy importante acercarse. No es una enfermedad del pasado, todavía vemos casos de tuberculosis. Algunos factores de riesgo es tener diabetes, tener inmunosupresión como tener VIH o ser migrante, por ejemplo. Aquí que vivimos en Piedras Negras, que es frontera, somos cruce, entonces sí llegamos a tener una mayor cantidad de tuberculosis en ciertas ocasiones por los migrantes. Se cree que con 10 bacilos que estén en el aire y uno los respira, ya con eso es suficiente para infectarte de tuberculosis. Y ya dependiendo de tu sistema, si tú tienes un sistema inmune competente, lo vas a encapsular. Es tan gruesa su cápsula, su cápsula lipídica, que no se puede, el macrófago, nuestros leucocitos no lo pueden como penetrar. Entonces lo que hacen es echarle montón, empiezan como sí a fagocitarlo, pero luego a rodearlo. Y entonces se vuelven los granulomas. Entonces, si nosotros tenemos un sistema competente, le vamos a hacer granulomas y no nos vamos a dar cuenta que lo tenemos hasta que por alguna razón nuestro sistema, a lo mejor inmune, empieza a decaer, que a lo mejor tengo diabetes o a lo mejor me enfermé de cáncer, empieza a decaer y entonces es cuando se reactiva la tuberculosis y nos damos cuenta que ya tenemos tuberculosis activa. Entonces, no piensen en la tuberculosis como una enfermedad del pasado. Muchos de los poetas grandes, Franz Kafka, Eleanor Roosevelt, Chopin, muchos murieron de tuberculosis, pero todavía hay casos de tuberculosis activa y de tuberculosis y de muertes por tuberculosis en el mundo. Hay estrategias de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, para desarrollar mejores vacunas, porque la vacuna que tenemos en México, que es la BCG, nos protege para TB meningia, en especial en niños, pero no en estas otras tuberculosis. O sea, como quiera nos puede dar tuberculosis pulmonar. Entonces, tómenlo en cuenta. Esa BCG que tenemos los mexicanos no nos cubre para tuberculosis pulmonar ya de adultos. Entonces, no se sientan inmunes.
Y pues bueno, quise traer este tema porque no se habla suficiente de tuberculosis y yo creo que es bueno conocer nuestro pasado, conocer la tuberculosis para poder escribirle un mejor futuro a esta enfermedad. Muchas gracias por escuchar y recuerda, tú eres tu gran remedio. Acompaña a la doctora Denise Peña en el próximo episodio y seguir entendiendo y aprendiendo los grandes remedios.